amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más aquí en Hablemos de Fútbol, el podcast que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer tenerlos aquí nuevamente ya para el episodio 116 de nuestro programa, listos para hacer análisis de lo que nos dejó la primera ronda del draft 2018 de la NFL. Han pasado escasas 12, 13 horas, 14 horas a lo mucho desde que terminó la primera ronda. Estamos aquí listos para hacer análisis antes de pasar ya oficialmente a la segunda y la tercera ronda que se desarrollan en el día 2. En los controles operativos del podcast está mi amigo Edgar Gallardo. ¿Cómo estás, Edgar? Bienvenido. Muy bien, listos ya para este análisis de la primera parte que para los que no nos vieron, transmitimos en vivo. Fue durante todo el draft, estuvo muy padre el análisis, fueron 4 horas, ¿qué? 15 minutos. Sí. Estuvo bastante entretenido, estuvo divertido, estuvo dinámico. Entonces, igual si no lo han visto y tienen ganas de verlo, pues adelante. Sí, así es, en el canal de YouTube se quedó guardada toda la transmisión de 4 horas que bien menciona Edgar. En YouTube también nos encuentran como Hablemos de Fútbol. Ahí están las 4 horas de directo con los comentarios en vivo, con las reacciones, con análisis, también conforme siguen dando todas las selecciones de la primera ronda. Ahora como en formato podcast, un poco más ordenado, obviamente no de 4 horas, vamos a analizar también una por una cada selección. Y pues no nos queda más que ya iniciar formalmente con la primera selección global. Sí, ya. Los Cleveland Browns nos sorprendieron con la selección de Baker Mayfield, el quarterback de la Universidad de Oklahoma, después de tener en cuenta a Sam Darnold, a Josh Allen para la primera selección. Al final de cuentas termina siendo Baker Mayfield, un quarterback que tiene muy buen brazo, que tiene la fuerza suficiente para hacer cualquier pase, que con su movilidad compra tiempo, consigue escapar de capturas, consigue yardaje positivo corriendo de vez en cuando. Competitivo al 100%, es un líder natural, es entregado, juega cualquier partido al 100%, se preocupa por el equipo, por los resultados, eso tiene a favor y bastante Baker Mayfield. Las debilidades podría ser que no tienen ni la estatura ni el peso ideal para la posición. Su producción se vio muy beneficiada por el sistema que corría en Oklahoma. Tienen que en Cleveland encontrarle por ahí un sistema parecido para que se pueda desarrollar realmente como lo conocemos en Oklahoma, que lo llevó hasta ganar el trofeo Heisman. Y veremos también cómo se comporta fuera del terreno de juego, porque tiene por ahí un par de problemas. Tiene solamente un arresto, no tiene problemas de alcohol, de drogas, como era el caso por ejemplo de Johnny Manziel, pero a veces su competitividad puede ser interpretada por egoísmo. Se hace palabras con los rivales en pleno partido, les hace señas, entonces por ahí puede que venga el único problema, pero creo yo que no es mucho de qué preocuparse porque se deriva de la misma competitividad. Los Browns tienen a Tyrod Taylor como su quarterback actualmente. Seguramente habrá una competencia por ver quién inicia la semana 1, pero no me queda duda de que Baker Mayfield es el quarterback del futuro en Cleveland y que le invirtieron bastante. Creo que hace 6 semanas se decía que tomaron la decisión, así que lo pensaron bien, platicaron con los prospectos y al final de cuentas se decantó el gerente general John Dorsey por Baker Mayfield. Segunda selección fue Saquon Barkley, el corredor de Penn State, que fue tomado por los Giants de Nueva York. Saquon Barkley, que es el mejor corredor que hemos visto en los últimos 5 años en el draft. 6'0 de estatura, 230 libras de peso, aún así te puede correr 4.4 segundos las 40 yardas, o sea, tiene el peso, estatura, el físico y la explosividad y velocidad para ser un corredor muy completo. También regresa patadas, tuvo varios touchdowns de hasta 100 yardas en el regreso de kickoffs, líder de la nación con 1.9 yardas por ruta, entonces también te puede recibir el balón. Me preocupa con Saquon Barkley, que a veces quiere pegar el cuadrangular en cada acarreo. Puede irse por el centro, correr 4 o 5 yardas y prefiere estirar la jugada hacia el lateral, buscar las 80 yardas y a veces consigue nada más una en lugar de irse por el acarreo. Seguro tiene que mejorar su visión en ese sentido. Los Giants llevan buen rato buscando un corredor, se encuentran con el mejor corredor, como les decía, que hemos visto en los últimos 5 años en el draft. Mi problema con esta selección es que tienes un quarterback de 37 años y que lleva 2 temporadas bajando considerablemente su nivel.
por lo que estabas en la posición ideal para encontrarle el reemplazo eventual, el sucesor para Eli Manning, y optaste por dar el voto de confianza a un quarterback que sin duda alguna se ha visto muy disminuido recientemente. Los Jets de Nueva York, que sacaron la lotería, creo yo, en este inicio del draft, tomaron a Sam Darnold, quarterback de USC, el que era considerado el mejor quarterback en un consenso no tan alto, pero que sí era considerado por la mayoría como el mejor quarterback de este draft. Se sacaron la lotería por eso, y más porque los Jets, recordemos que hicieron un cambio del 6 al 3 desde hace varias semanas ya. Muchos lo criticaban, yo me incluyo entre ellos, porque subieron sin saber qué iba a estar disponible. Puede que los Browns fueran quarterback, los Giants quarterback, y los Jets les iba a tocar la sobra del top 3 de quarterbacks. Entonces no me gustaba mucho que subieran a ciegas. La suerte estaba de su lado durante el draft y les cae Sam Darnold, un quarterback que lee todo el campo, que progresa bien en sus lecturas, que puede manipular a los defensivos desde su posición, tiene el tamaño ideal para la posición, es un atleta por arriba del promedio, creo yo que sí puede moverse muy bien adentro y fuera de la bolsa de protección, tiene precisión y anticipación en sus pases, que eso me gusta mucho el juego de Sam Darnold, se crece en los partidos importantes, fue líder en un programa muy grande como USC. Problemas: que no sabe cuidar el balón, tuvo 3 intercepciones, 11 balones sueltos tan solo la temporada pasada, y su mecánica de lanzamiento creo yo que puede mejorar en los próximos años. Cleveland Browns, nuevamente en el lugar número 4, tomaron ahora a Denzel Ward, el cornerback de la Universidad de Ohio State, sin duda alguna el mejor cornerback que tenía este draft, y que los Browns sin duda alguna lo necesitaban y bastante. Perdieron a Jason McCourty este año, a Joe Hayden hace un año, entonces se estaban quedando sin sus cornerbacks número 1, y trajeron en este draft a Denzel Ward, que es un excelente atleta, se mueve muy bien, pies rápidos, balanceados, un pedaleo para atrás muy suave y fluido, lo cual le ayuda muchísimo en cambios de dirección, acelerar rápido para cerrar el espacio que existe entre él y el receptor. Eso es Denzel Ward, movimientos muy fluidos. El tamaño puede ser un problema para él, apenas 5'10" de estatura, está por debajo del promedio para un cornerback, 180 libras de peso, entonces tampoco puede taclear muy bien, que digamos, con ese físico, comparable con Chris Harris, por ejemplo, que tampoco no es el cornerback más físico, más dominante en físico, pero con movimientos complementa muy bien su juego. Los Browns se hacen de su cornerback número 1, criticados porque dejaron pasar al liniero defensivo Bradley Chubb de la Universidad de North Carolina State, que terminó siendo el pick número 5 con los Broncos de Denver, que fueron una excelente pareja, Von Miller y Bradley Chubb del otro lado. Vemos a Denver regresando al modelo que tenían hace 2 años cuando ganaron el Super Bowl 50, una ofensiva promedio, pero una defensiva dominante, una defensiva que poco a poco se estaba quedando sin nombres importantes, como el caso de Marcus Ware, Aqib Talib, Malik Jackson, TJ Ward, Danny Trevathan, esa defensiva que se estaba desmoronando. Creo yo que Denver tomó una decisión correcta de ignorar quarterback, juégatela con Case Keenum, a quien ya le pagaste bastante en este offseason, juégatela con él, no requieres de una ofensiva excelente si tienes una defensiva muy buena. Bradley Chubb sin duda alguna mejora y bastante esa defensiva. Es el defensive en prototipo en físico, 6'5", 270 libras, 20 capturas en las últimas 2 temporadas, tiene una excelente fuerza y base para establecer el extremo de la línea en el ataque por tierra, en el juego aéreo tiene un motor que nunca se apaga, o sea, el esfuerzo que te da en el primer cuarto es el mismo que te da en el cuarto, lo cual siempre se valora mucho de un liniero defensivo. No es el mejor atleta, creo yo, su flexibilidad y fluidez de caderas no es la mejor, y debe desarrollar por ahí una variedad de movimientos un poco más amplia para llegar al quarterback, pero qué mejor que aprender directamente de Von Miller. Y los Broncos ya tienen la opción del próximo año, cuando Shane Ray, su opción costaba $11 millones, puedes dejarlo ir y quedarte con una opción más barata y más productivo como lo puede ser Bradley Chubb. La posición número 6, los Indianapolis Colts tomaron a Quenton Nelson, el guardia ofensivo de la Universidad de Notre Dame. Nelson, que llegaba con credenciales para ser el mejor prospecto de todo el draft, así de sencillo. Explota en cuanto inicia la jugada, con buen arranque, aceleración, manos fuertes. También lo considero yo un muy buen atleta porque se puede desplazar bien lateralmente, tiene muy buen balance para avanzar al segundo nivel y dominar también a los linebackers.
juega agresivo, termina los bloqueos hasta que el defensivo está enterrado, como dirán, 6 pies abajo. Puede hacerlo todo, así de sencillo. Nelson puede hacerlo todo y ayudas y bastante a tu quarterback Andrew Luck, que lleva 1 año y medio sin lanzar un balón. ¿Por qué? Porque fueron constantes los golpes, termina incluso en una cirugía en el hombro. Que mejor que proteger ahora sí a tu quarterback franquicia para que no se repita el caso que hemos visto con los Colts en la última temporada. Los Bills subieron de la posición 12 al 7 para tomar a Josh Allen, el quarterback de la Universidad de Wyoming. La decisión fue entre Josh Rosen y Josh Allen. Se declararon por Josh Allen al final de cuentas, quien tiene las medidas perfectas para la posición. Si construyeras desde cero un quarterback, construirías básicamente a Josh Allen en estatura, peso, mano, la fuerza que tiene en su brazo. Es un talento de brazo rarísimo, que no lo hemos visto en el draft en 5 en 10 años. Tiene movilidad para extender las jugadas, tiene una habilidad para hacer unos pases espectaculares. Si pusieras nada más sus mejores momentos en Wyoming, creerías que es el mejor prospecto que hemos visto en la historia en la posición. Su problema es que si no ves solamente los highlights de su paso por Wyoming y ves sus partidos completos, te das cuenta que es un quarterback que es extremadamente impreciso e inconsistente con la localización de sus pases. Nunca tuvo un porcentaje completos arriba del 56%, como referencia 65% sería lo ideal. Allen estamos hablando del 56%, y debe ser más inteligente procesando las jugadas y tomando buenas decisiones, porque muchas veces tenía un pase sencillo para evitar, por ejemplo, una captura y prefería esperarse, buscar el pase largo y terminaba siendo capturado. Entonces debe trabajar bastante Josh Allen para ser un buen quarterback en la NFL. Chicago con la posición número 8, aprovechando que ya se habían ido 3 quarterbacks antes, les cayó Roquan Smith, el linebacker de la Universidad de Georgia, el que en mi opinión era el mejor defensivo que tenía todo este draft. Líder de la defensiva que llevó a Georgia hasta el campeonato nacional la temporada pasada. Se mueve como un defensivo de la secundaria, pero tiene el físico suficiente para hacer el tacleo en cualquier parte del terreno de juego. Una velocidad física y velocidad mental impresionante para entender el juego, procesarlo y tomar decisiones. Puede cubrir a corredores y a alas cerradas. Sus problemas es que es pequeño, es ligerito, tiene apenas 225 libras. Cuando los linieros ofensivos llegan a él en el segundo nivel, muy comúnmente lo ves en el suelo, porque muy sencillamente lo empujan hacia el suelo. Tiene la ventaja de que se pone de pie muy rápido y con su velocidad hace de todos modos la jugada. Entonces debe mejorar ese aspecto, y deben los dineros defensivos mantenerlo limpio para que pueda hacer su trabajo. Pero me gusta mucho el draft de Chicago, se mantiene en el número 8. El año pasado toman a su quarterback franquicia, este año toman a su defensivo franquicia, se podría decir. San Francisco en el número 9, se podría decir que de las primeras sorpresas que tuvo este draft fuera de la de Baker Mayfield con la primera selección. Tomaron a Mike McGlinchey, el tackle izquierdo de la Universidad de Notre Dame, el que era considerado el mejor tackle que tenía esta clase del draft. Físicamente es un tackle de élite, estatura, peso físico, habilidad para moverse, porque incluso su carrera la inició como ala cerrada. Titular por 3 años en Notre Dame, tuvo actuaciones dominantes, fue capitán de la defensiva. Es inconsistente en el arranque de las jugadas, debe mejorar mucho sus manos, levantarlas, ser más fuerte con ellas para poder ser un bloqueador mucho más efectivo. Pero San Francisco le aspira al futuro a cuidar a la franquicia que se llama Jimmy Garoppolo. Había muy buenos defensivos todavía disponibles en el draft. Fue el mismo caso de San Francisco y de Oakland, que hablaremos de ellos más adelante. Había muy buenos defensivos disponibles, pero la prioridad se llama cuidar al quarterback en esta liga. Joe Staley está en sus últimos años ya prácticamente. Me imagino que McGlinchey va a iniciar en el costado derecho, y cuando se retire Joe Staley, ahora sí mover a McGlinchey como tackle izquierdo. Lo ideal sería tener a McGlinchey y a Garoppolo jugando por 10 o 15 años. Arizona con el pick número 10 tomaron a Josh Rosen, subieron del 15 al 10. Me encanta la selección porque pagaron muy poco por subir nada más 5 posiciones y hacerse del pasador puro, se podría decir, más destacado que tenía en este draft. La mecánica de Rosen es perfecta para un quarterback, buena combinación de balance, base y movimiento del brazo. En ese sentido no debe cambiarle absolutamente nada. Muy inteligente, es un chico muy confiado que está adelantado a su desarrollo con el uso de fintas, manipulación de defensivos, pases complicados, tiene muy buen toque en pases bombeados.
Su problema es que tiene lesiones muy frecuentes, se perdió media temporada por una lesión en el hombro y además tuvo 2 conmociones en UCLA. Tiene muy mala movilidad en la bolsa de protección, es una estatua que se para ahí detrás de sus 5 lineos ofensivos y eso también deriva en las lesiones. El problema que tengo con Arizona, a pesar de que me gusta mucho el pick, es que su línea ofensiva es muy mala. Su línea ofensiva es muy mala y tienen ahora la combinación poco ideal de Sam Bradford con Josh Rosen. 2 quarterbacks que se lesionan bastante y que detrás de esa línea ofensiva podrían sufrirle mucho. Miami con el pick número 11 tomó a Minkah Fitzpatrick. Ignoraron la necesidad que podrían tener o que sugerían que podían tener en la posición de quarterback. Fueron por Minkah Fitzpatrick, el que también era considerado de los 3-4 mejores defensivos de todo el draft. Lo emparejan con Rashad Jones. Esa pareja de Jones y Fitzpatrick como safeties me gusta muchísimo en Miami, sobre todo porque es una defensiva que en general perdió talento a lo largo del off-season, que se enfrenta a Tom Brady 2 veces al año y que ahora se va a enfrentar también a Sam Darnold y a Josh Allen. Entonces invierte en la defensiva, me parece un pick acertado por parte de Miami. Fitzpatrick, que su mejor virtud es la versatilidad, puede jugar como safety, como cornerback, puede cubrir sin ningún problema a alas cerradas y a corredores. Inició 42 partidos en una defensiva como la de Alabama con Nick Saban, lo que te dice muchísimo de su inteligencia, de su liderazgo, de su madurez. Creo que debe mejorar en ser menos agresivo cuando está jugando, porque muchas veces, sobre todo en el juego por tierra, se sale de la jugada por ser tan agresivo, tratando de llegarle al corredor que traiga el balón. Tampa Bay con el pick número 12, recordemos que ellos tomaban número 7, pero bajaron con el trade que hicieron con Buffalo. Tomaron a Vita Vea, el defensive tackle de la Universidad de Washington, de 330 libras y contando, 350 libras incluso en el caso de Vita Vea. Es un freak de la naturaleza, es un defensive tackle tipo Dontari Poe en 2012, que pesa 300 libras pero se mueve como si pesara menos de 300 libras. Tiene un empuje imparable que mete a los linieros ofensivos 3-4 yardas en el backfield sin ningún problema. Creo que debe ser más consistente como jugador. Parece que cerca al final del partido se apaga su motor y deja de presionar al quarterback, deja de ser un impacto también en el juego por tierra. En ocasiones abusa de su fuerza o juega muy alto y los linieros ofensivos lo pueden tirar al terreno de juego sin ningún problema. Esa dupla de Vita Vea y Gerald McCoy está de miedo, y Tampa Bay llegó al off-season con una línea defensiva que probablemente es de las peores de la NFL y terminan el off-season como una de las mejores, con Jason Pierre-Paul, con Vinny Curry, con Gerald McCoy y ahora también con Vita Vea. El pick número 13, los Washington Redskins toman a Daron Payne, el defensive tackle de la Universidad de Alabama. Le surgía a Washington ayuda en el centro de la línea defensiva. ¿Por qué? Porque la temporada pasada no podían detener a nadie en el juego por tierra. Daron Payne tiene manos fuertes, activas, violentas, tiene aceleración y arranque para meterse entre dos defensivos en cuanto se centra. El balón bajó de 350 libras a 315, lo cual habla mucho de su dedicación. Tuvo actuaciones dominantes en los playoffs de la NCAA, en el escenario más grande brilló. Creo que es un trabajo en progreso como pass rusher, porque no tiene movimientos desarrollados para llegarle al quarterback. Ahorita su ayuda principal es por tierra, que es lo que estaba buscando Washington, y además emparejan a Daron Payne con Allen, su compañero en Alabama, también de la misma posición, tackle defensivo. Ahora los tienen los Redskins. El pick 14, que le pertenecía a Green Bay y terminó en las manos de New Orleans, fue Marcus Davenport, el defensive end de la Universidad de Texas San Antonio. Aquí fue cuando llegó la primera gran sorpresa que tenía este draft. Nueva Orleans sube desde el pick 27 hasta el 14, entregando incluso una primera selección del próximo año. Creíamos muchos que venían por Lamar Jackson, el sucesor de Drew Brees. Y el problema es, no tengo un problema con Marcus Davenport, quien es un defensivo con una fuerza natural y un talento atlético increíble, que no tuvo reflectores porque venía de una universidad pequeña que poco a poco fue ganándolos conforme avanzaba el draft, que tiene una estatura y peso perfecto para la posición, que se mueve con fluidez, que tiene caderas flexibles. Eso sí, es un proyecto, le falta mucho aprender de movimientos para llegar al quarterback, para ser más consistente, para no depender nada más de su velocidad. El problema del pick es que Nueva Orleans entregara 2 primeras rondas
por Marcus Davenport. Sí, estoy de acuerdo y lo dijimos durante la transmisión en vivo, le hacía falta a Nueva Orleans un pass rusher significativo en esa defensiva, como la última pieza que le hacía falta para acompañar a Cameron Jordan. No sé si Marcus Davenport lo vaya a hacer de manera inmediata y no me gustó, insisto, el precio que pagaron por él al final de cuentas en este cambio. Bien por Green Bay, que ganó una primera ronda de la próxima temporada y que de todos modos aprovecharon la munición que tenían para del 27 escalar otra vez hasta el top 20, que vamos a hablar de ellos más adelante. Los Raiders de Oakland tomaron a Colton Miller, el tackle ofensivo de UCLA. Donald Penn viene de una temporada con lesiones, tiene 35 años, ya está prácticamente fuera de la NFL. Recordemos hace 2 temporadas el éxito de los Raiders, ¿cuál fue? Tener la mejor línea ofensiva de la NFL, así de sencillo. Entonces le apuestan nuevamente a tener una unidad dominante. No quieren ver otra vez a Derek Carr lesionado justo cuando inician los playoffs. En ese sentido entiendo el pick de los Raiders. Creo yo que San Francisco les ganó a Mike McGlinchey en el pick número 9 y por eso mejor bajaron y ya encontraron una posición más común, más cómoda para tomar a Colton Miller, porque hubiera sido muy loco ver a Miller con el pick número 10. Estatura, peso, longitud y cuerpo para hacer un tackle ofensivo en la NFL, idéntico a Nate Solder en este sentido. Debe mejorar su fuerza, creo yo, y debe mejorar su posición de pies para también tener una base más fuerte, tener más fuerza en los brazos. Pero creo que en general es un buen atleta para jugar en diversos sistemas y también para salir a bloquear en el campo abierto. Es un buen pick porque cubre una necesidad importante para los Oakland Raiders en una posición, como les decíamos, premium en la NFL, que es tackle izquierdo. Buffalo subió por segunda vez en la noche al pick 16, hizo el cambio con Baltimore para tomar a Tremaine Edmunds, el linebacker de la Universidad de Virginia Tech. Tiene una necesidad enorme por encontrar un buen linebacker, así como tiene una necesidad enorme en la posición de quarterback. También le surgía un buen linebacker, porque lo que tenían antes de que tomaran a Tremaine Edmunds era Matt Milano, Lorenzo Alexander, Ramon Humbert, Tanner Vallejo, o sea, prácticamente nada. Tremaine Edmunds creo que es candidato en ese sentido a ser novato defensivo de año, porque va a iniciar desde el día 1 hasta la semana 17, va a estar en el centro de la defensiva de los Buffalo Bills. Es el linebacker moderno, es un atleta de otro mundo. A pesar de que solo pesa 245 libras, creo que es un peso bien distribuido, hombros gruesos, brazos largos, tiene un motor que nunca se apaga, también de lateral a lateral sin ningún problema. Tiene la habilidad también para presionar al quarterback por el centro. Me gustaría que mejorara sus instintos, porque muchas veces toma decisiones incorrectas y se deja llevar por los cambios de dirección detrás de la línea ofensiva, y también en una posición en la que no va a hacer ningún tipo de impacto en la jugada. Los Chargers de Los Ángeles, un pick que me gustó bastante, les cayó Derwin James hasta el pick número 17, este safety de la Universidad de Florida State. Les cae muy bien, no tienen un safety así dominante desde que se fue Eric Weddle a los Ravens. James tiene una combinación rarísima de estilo físico con cobertura. Creo que tiene el potencial para ser el mejor defensivo que entregó esta clase del draft. Así considero a Derwin James, porque tiene cobertura por ser un safety, porque es veloz, tiene agilidad, pero estuvo jugando muy cerca de la línea ofensiva, entonces también tiene el físico y el tacleo como si fuera un linebacker. Hay que ver cómo regresa. Se lesionó en 2016 de la rodilla, tuvo una temporada pasada un poquito flojita o muy cerca de la línea. Hay que ver cómo se sigue recuperando para que retroceda más seguido en cobertura. Los Packers, como les decía, subieron del pick 27 que tenían con el cambio de los Saints hasta el pick 18 con Seattle para tomar a Jaire Alexander, el cornerback de Louisville. Este pick me gustó para Green Bay, que también requerían de ayuda en la posición de cornerback y safety. En este caso van con cornerback primero. Tramon Williams, que tiene como 45,000 años, no puede ser titular en la NFL con esa edad. Entonces traes a Jaire Alexander para que haga pareja con Kevin King, quien fue el pick de los Packers la temporada pasada en la segunda ronda. Y tienes una secundaria talentosa y joven. Tienes a Josh Jones como safety titular, también segunda ronda hace un año. A Jaja Clinton Dix, pick de primera ronda en 2014. A Kevin King, Jaire Alexander. Entonces me empieza a gustar cómo se ve esta secundaria de Green Bay. A Quinton Rollins, también segunda ronda en 2015. Entonces a renovar un poquito lo que puede hacer Green Bay en la secundaria. Alexander permitió el rating de pasador más bajo de toda la nación la temporada pasada. Seguramente se les va a gustar mucho a los fans de Green Bay. Mi pick probablemente favorito es este. Los Cowboys de Dallas con el pick 19.
No sé cómo, pero les cayó Leighton Vander Esch, el linebacker de Boise State, el que recibió comparaciones con Brian Urlacher, el que lo compararon con Luke Kuechly, por ejemplo, también. ¿Por qué? Porque es un linebacker alto, largo, veloz para cubrir cualquier parte del terreno de juego. Es una opción segura, creo que tiene un suelo muy alto, o sea que lo peor que podemos ver de él puede ser un jugador decente por lo menos. Fue el quarterback de la defensiva de Boise State, lo hacía de todo, se mueve muy bien en el centro de la defensiva, puede hacer de todo de su posición en las 3 oportunidades sin ningún problema. Y los Cowboys les surgió otro linebacker porque perdieron a Anthony Hitchens. Sean Lee se lesiona cada temporada, mínimo 4 o 5 semanas por la rodilla, por la mano, por conmociones. Entonces la defensiva de Dallas se viene abajo sin Sean Lee. Leighton Vander Esch hace una muy buena tripleta ahí con Jalen Smith, Sean Lee, Leighton Vander Esch. Y cuando no esté Lee, creo que vamos a ver realmente el potencial de Vander Esch en el centro de la defensiva de Dallas. Tenemos 2 centros consecutivos en la primera ronda. Primero Detroit tomó a Frank Ragnow, el centro de la Universidad de Arkansas. Le surgía también un ayuda en la línea ofensiva interior. Creo que les hubiera caído mejor ayuda en la línea defensiva. Creo que este pick es de los que se puede cuestionar hasta cierto punto, a pesar de que Ragnow es un centro muy completo, que también escaló posiciones conforme se acercó el draft de la NFL. Tiene manos muy fuertes, llamó protecciones a la universidad desde su posición, en lo cual te habla de que es un liniero ofensivo inteligente. Creo que tiene un rango limitado para hacer bloqueos, o sea, no puede salir en campo abierto a hacer un bloqueo de un linebacker, un corner, porque siento yo que no va a llegar. Y los Bengals con el pick 21 fueron por Billy Price, el centro de la Universidad de Ohio State, para ayudar finalmente a Andy Dalton, que lleva 2 temporadas ya con una línea ofensiva muy mala. Además de que les hacía falta reforzar el interior de la línea ofensiva, ya fueron por su tackle izquierdo en un cambio con Buffalo para adquirir a Cordy Glenn. Billy Price, me encanta esa estadística. Inició 55 partidos en un programa ganador e histórico como Ohio State, 4 temporadas como titular, 2 veces All-American, capitán ofensivo y el mejor liniero ofensivo de esa unidad. Entonces, creo que es un muy buen pick para Cincinnati encontrarse con Billy Price en ese pick número 21. Vamos a una pequeña pausa, ahora sí que pido un timeout para que Edgar aquí diga algo mientras tomo algo, porque ayer me aventé 4 horas y sí, al final no podía, y estamos apenas un día después y no puedo todavía. Como les comenté precisamente al inicio del episodio, la transmisión en directo que hicimos ayer estuvo muy muy larga, y pues realmente fue hablar y hablar y hablar y hablar. No nada más de los picks y los prospectos, sino especulaciones incluso, sí, y todo lo que se veía. Entonces, sí estuvo algo pesado. Y en los comentarios sí ponían, ¿no? Como denle agua a Chuy, denle una pastillita. Sí. Porque no, me fuimos estaba por las muriendo. pastillas y todo, porque sí estuvo algo cansado, pues, sobre todo para ustedes que estaban pues hablando y hablando, pero profesionalismo ante todo. Ya estoy listo otra vez. Perfecto. Como nuevo me siento ya después para esos últimos 10 picks. Excelente. Los Tennessee Titans subieron al lugar 22 para tomar a Rashaan Evans, el linebacker de Alabama. Me gustó este movimiento por parte de los Titans porque estoy casi seguro que sabían que Nueva Inglaterra iba por Rashaan Evans un pick después. Entonces se adelantan al lugar 22 para tomar a Rashaan Evans, un linebacker muy completo. También viene un programa en el que se le exige muchísimo en la posición. Donta Hightower, CJ Mosley son 2 linebackers que han salido de ese programa en los últimos años y que han tenido éxito en la NFL. Evans toma los bloqueos de frente, no los rodea, es muy físico. Ahí les dan sus estadísticas en 2017: 74 tacleos, 13 para perder yardas, 6 capturas, 1 balón suelto, 3 pases desviados. Puede hacerlo todo Rashaan Evans. Me encanta este pick para Tennessee. Es un excelente atleta, también puede irte de lateral a lateral sin ningún problema. Debe mejorar que su tacleo no es tan seguro, porque muchas veces prefiere bajar y dar el golpe duro. Sin duda alguna lo puede refinar con Mike Vrabel como su head coach. Sabemos, ex linebacker histórico en la NFL. Ahora sí, Nueva Inglaterra con el pick 23. Este pick que obtuvieron por el cambio de Brandon Cooks con los Rams de Los Ángeles, tomaron a Isaiah Wynn, el guardia, pero que fue anunciado como tackle de la Universidad de Georgia. Es importante esto porque yo tenía a Isaiah Wynn como el segundo mejor guardia de todo el draft, solamente detrás de Quentin Nelson. Pero Nueva Inglaterra lo toma como si fuera un tackle, lo cual me hace creer
que este es el tackle izquierdo que estaba buscando Nueva Inglaterra para cuidarle el lado ciego a Tom Brady en su temporada con 41 años. Isaiah Wynn tiene una habilidad natural para moverse lateralmente y también para salir en bloqueos en el campo abierto. Es un excelente atleta, creo yo. Tiene manos pesadas que si te empiezan a bloquear creo que es difícil que te suelten ya el resto de la jugada. Mucha fuerza de la cintura para arriba, que también te dice de las fuerzas, las manos, los brazos, el pecho para poder ser muy efectivo en los bloqueos. Creo que le falta tamaño para la posición. Lo creía como guardia, lo creo como tackle. Tiene nada más estatura de 6'2". Un tackle más o menos es de 6'6". Un 6'2 es como un 1'80 y un 6'6 es como un 2'5 en metros. Entonces le falta estatura para la posición, sobre todo porque los tackles izquierdos de Nueva Inglaterra, Matt Light, Nate Solder, suelen ser altos, suelen ser más respingados. Isaiah Wynn es más bajito, más gordito se podría decir. Pero bueno, lo ven como un tackle ofensivo. Creo que los fans de los Patriots pueden estar tranquilos porque son muy buenos buscando linieros ofensivos. Y también son muy buenos desarrollando linieros ofensivos con Dante Scarnecchia, que podría ser el mejor coach de línea ofensiva probablemente de la historia. El pick 24, los Panthers toman a DJ Moore, el receptor de Maryland. Termina siendo Moore el primer receptor tomado en el draft. Sabíamos que no existía un consenso de quién iba a ser el primero. Termina siendo Moore, que es sumamente explosivo al inicio de su ruta. Le permite tomar ventaja desde los primeros pasos frente al defensivo. Muy bueno entrando y saliendo de los cortes para correr también muy buenas rutas. Tiene muy buena velocidad para generar separación en el pase largo. Coincide con el modelo que está siguiendo Carolina recientemente de agregarle velocidad a esa ofensiva que se había visto muy lenta con Kelvin Benjamin, con Devin Funchess, con Greg Olsen. Ahora tienen ya a Christian McCaffrey, a DJ Moore, a Samuels. Poco a poco van cambiando el esquema ofensivo. Moore es especialista en ruta cero y en pases pantallas, que también es algo muy común en el sistema ofensivo de Carolina. Pick 25, Baltimore, después de 2 cambios finalmente hacen una selección. Toman a Hayden Hurst, el ala cerrada de la Universidad de South Carolina. South Carolina. Hayden Hurst, que brinda una excelente combinación de habilidad atlética y tamaño. 6'5", 250 libras. Es un peligro en el centro del campo porque tiene la velocidad, experiencia corriendo rutas largas por el centro para encontrar el espacio entre linebackers y safety. Se mueve con balance y mucho control. Me gusta mucho Hayden Hurst como prospecto. El problema que tenía por ahí el asterisco es que cumple 25 años en agosto. Un novato de 25 años podría ser complicado como referencia en este mismo draft. Hay jugadores de 20 años, entonces 5 años de carrera en la NFL son bastantes. Entonces ese es como el gran problema que tiene Hayden Hurst. Pero sin duda alguna ayuda muchísimo el grupo de Titans de los Ravens, que no haces ni uno de Nick Boyle y de Max Williams juntos. Entonces buen pick creo yo por parte de Baltimore. Pick 26, los Falcons toman a Calvin Ridley, el receptor de la Universidad de Alabama. Ridley, que es un especialista en correr rutas precisas. En el aspecto mental, entiende coberturas, es muy bueno en técnica, como les decía, en corrido de rutas. Entonces es un receptor que está avanzado a su momento. Tiene velocidad en línea recta para estirar el campo, y esto es clave porque Calvin Ridley llega como un reemplazo directo de Taylor Gabriel, el receptor número 3 que era de los Falcons, que termina yéndose en la agencia libre. Entonces los Falcons complementan a Julio Jones y a Mohamed Sanu. Ahora con Calvin Ridley de inicio como tercer receptor. Creo yo que la próxima temporada podríamos ver a Mohamed Sanu en otro equipo y Ridley ya convertido en el receptor número 2 de los Falcons. Es un buen pick por parte de los Falcons. Y se preguntan cómo llegamos al Super Bowl hace 2 temporadas con ofensiva. ¿Qué hacemos ahora? Trae más ofensiva, ¿no? Entonces es seguir un modelo que ya te funcionó. Pasamos al pick 27 con el que es probablemente el pick, pues no quiero decir el peor pick, pero sí el más dudoso, el que generó pues más polémica, más problemas entre los aficionados y expertos, que fueron los Seattle Seahawks tomando a Rashad Penny, el corredor de San Diego State. Penny, que estaba proyectado más como para la segunda o tercera ronda. Importante decir que Seahawks no tenía un pick de segunda ni de tercera ronda, entonces se pudieron haber adelantado porque era lo único que tenían. Pues vamos de una vez por Rashad Penny. Consiguió 2000 yardas en su última temporada en San Diego State.
Terminó quinto en la votación del Heisman, extremadamente productivo. Creo que hace todo bien, nada excelente, tiene buena paciencia para desarrollar bloqueos. Es como el rey de la paciencia de este draft. Consigue 3.32 yardas después del contacto detrás de la línea de golpeo, el mejor de la nación en esto. Y que se acomoda con Seattle porque justamente le van a pegar bastante detrás de la línea de golpeo con esa línea ofensiva que tiene. Mi problema con Rashad Penny es que solamente tiene una velocidad. Con lo que inicia es con lo que termina. No inicia una velocidad y cuando tiene que meter como ya quinta o sexta velocidad en el campo abierto, no la tiene. Se mantiene en cuarta velocidad desde que inicia hasta que termina el acarreo. Pick 28, otra sorpresa. Fueron 2 picks polémicos consecutivos. Terrell Edmunds, el safety de la Universidad de Virginia Tech. Tuvimos 2 hermanos. Los hermanos Edmunds se fueron en la primera ronda. Es la primera vez que pasa esto en la historia. Terrell Edmunds fue usado en diferentes roles en Virginia Tech. Se mueve muy bien, de manera fluida. Tiene velocidad para corregir errores. Tiene instintos para saltar y pelear por el balón. El problema que tengo con Terrell Edmunds es que es un proyecto. Le falta desarrollar el proceso mental cuando está en cobertura. Interpreta mal las rutas, toma una decisión a veces errónea, se casa con solamente una asignación y como un safety debes de cuidar muchos aspectos del campo. Entonces creo que debe ser más consistente en su procesamiento mental. En Pittsburgh hay muy buenos coaches de defensiva, seguramente le pueden ayudar, pero sí, Edmunds es por ahí un pick medio complicado por parte de los Steelers. Pick 29, nos quedan ya nada más 4 en este repaso. Están los Jacksonville Jaguars que toman a Taven Bryan, el defensive end o defensive tackle, depende cómo lo usen, de la Universidad de Florida, ahí muy cerquita de Jacksonville. Es un tackle defensivo con físico interesante, pues es alto y largo de extremidades, pero no tan pesado, debajo de 300 libras. Comparable, por ejemplo, con J.J. Watt, no tan alto, no tan pesado, pero como en ese momento, en ese espacio entre juega por afuera o juega por adentro. Creo que es un proyecto, es potencial que todavía no está materializado para ser un buen jugador. Tiene muy buen arranque, tiene un motor increíble, tiene un carácter destacado dentro del terreno de juego, pero sí le hace falta, pues sí, mejorar su técnica para ser ahora ya un buen jugador y no solo un buen proyecto. Va a ser interesante ver cómo lo usa Jacksonville en esa línea defensiva, que tiene a Calais Campbell, que tiene a Malik Jackson, que tiene a Marcel Darius, a Dante Fowler Jr., a Yannick Ngakoue. Tienen linieros defensivos para aventar para arriba en Jacksonville. Me hubiera gustado a mí un ofensivo. Me hubiera gustado ver un receptor. Tenían todavía la opción para tomar al tercer mejor receptor de todo el draft. Tenían la opción de una ala cerrada para complementar a Austin Seferian-Jenkins. Incluso tenían la opción, si querían ser más arriesgados, de ir por Lamar Jackson y meterle presión a Blake Bortles. Deciden ir otra vez por la línea defensiva. No lo veo como una necesidad tan fuerte, pero que podría ser necesidad más adelante si se retira Calais Campbell o si se va el próximo año Dante Fowler en la agencia libre. Los Vikings de Minnesota toman a Mike Hughes, el cornerback de la Universidad de Central Florida. Hughes, que no permitió una sola recepción de más de 20 yardas la temporada pasada, es un cornerback muy productivo que tuvo problemas de carácter, estuvo brincando de North Carolina a Junior College, a UCF, entonces por ahí tienen que cuidar su carácter. Le falta entrenamiento en muchos aspectos, le falta técnica, por lo mismo que estuvo brincando mucho de universidad y también de entrenadores. Tiene poder y fuerza en la línea de golpeo para competir a receptores más altos y pesados que él. Buenas manos para también pelear por el balón en el aire. Y me gusta como tercer esquinero en Minnesota, detrás de Xavier Rhodes, que está hecho un monstruo, y de Trey Waynes, que poco a poco se va desarrollando también como un buen pick por parte de los Vikings. El pick número 31, los Patriots toman a Sonny Michel, el running back de la Universidad de Georgia. Michel, que es un corredor decisivo, que elige buenos ángulos, ataca la línea de golpeo y optimiza bien sus acarreos. Tiene una aceleración en el segundo nivel impresionante. Él realmente es lo que les decía con Rashad Penny que no tiene, por ejemplo. Sonny Michel va en segunda o tercera para cruzar la línea de golpeo y llega a la zona de los linebackers o la zona de los safeties y mete sexta de manera automática y se les escapa. Fueron 6 touchdowns de 16 o más yardas solamente el año pasado. Tiene muy buena visión en el campo abierto para aprovechar la velocidad en los espacios correctos que se puede encontrar en la defensiva.
Compartió acarreos en Georgia, eso lo veíamos como en contra de él. En Inglaterra va a ser igual, entonces me parece una buena selección por parte de los Pats, que además lo tienen en un contrato de 4 años y 10 millones de dólares, lo cual ayuda muchísimo en el tope salarial, porque acababan de perder a Dion Lewis, pero que se fue por 4 o 5 millones anuales, no va a ganar eso ni de broma Sonny Michel, entonces es un buen reemplazo para el juego por tierra, y es un reemplazo explosivo en el juego por tierra para que él corra realmente por tierra, y ya cuando vaya a ser un corredor aéreo pueden optar por James White o por Rex Burkhead. Y para cerrar, los Baltimore Ravens, iniciamos con quarterback, cerramos la primera ronda con quarterback, toman a Lamar Jackson, el quarterback de la Universidad de Louisville, el quinto quarterback que tenemos en esta ronda, la primera vez que lo vemos en el siglo XXI, tantos mariscales de campo desde la primera selección. Lamar Jackson, cuando entra al terreno de juego, es el mejor jugador de todos los 22 que están en el campo, así de sencillo. Es un jugador explosivo, con habilidad de hacer una jugada larga, siempre prácticamente con brazo o con piernas. Puede lanzar con buena velocidad, espiral fuerte, puede ir largo si se necesita, y corriendo el balón es lo mejor que yo he visto en mi carrera como analista, en la posición de quarterback, incluso mejor que Michael Vick en Virginia Tech. Tiene instintos, tiene visión, elusividad, explosividad, velocidad, tiene todo para correr el balón desde la posición de quarterback. Es un peligro totalmente. Debilidades que tiene una base muy delgada, apenas 200 libras, podría batallar con las lesiones. No es muy inconsistente todavía pasando largo y pasando con hacer movimientos, también debe de mejorarlo bastante, y debe encontrar una ofensiva que se le acomode a su estilo y habilidades. El problema con los Ravens es que me gusta mucho, bien por Baltimore, de verdad muy bien, haber encontrado el reemplazo y sucesor de Joe Flacco. El problema es que Joe Flacco tiene un contrato tan bien negociado por su agente. O sea, yo quiero al agente Joe Flacco de mi lado toda la vida, porque le negoció un contrato tan bueno que va a ser muy complicado que Baltimore lo corte este año, o que incluso lo corte la próxima temporada. O sea, estamos hablando de Joe Flacco por lo menos 2 años más en Baltimore, lo cual sí me genera un problema, porque no pueden cortarlo, porque les deja mucha penalización en el tope salarial como dinero muerto. Entonces sí es el reemplazo y sucesor de Joe Flacco, pero va a tomar su tiempo, porque Baltimore está todavía muy metido con Flacco en el tema contractual. Negoció muy bien el agente Joe Flacco, y Baltimore pues tiene un problema ahí en el tope salarial con lo que va a hacer con Joe Flacco, pero bien por Baltimore por meterle presión y darse cuenta que Joe Flacco no nos va a llevar a ningún lado ya en el resto de su carrera, me animo a decirlo. Eso fue todo entonces por las 32 selecciones de la primera ronda. Les podemos adelantar que en cuanto acabe el draft tendremos episodios dedicados equipo por equipo para analizar cómo les fue en el draft, destacar muy buenas selecciones, destacar selecciones que no nos gustaron tanto, y platicar en general de quiénes son los famosos ganadores y perdedores, o dar calificaciones al draft de cada equipo. Así que sin duda alguna habrá mucho contenido también después del draft de la NFL. Aprovechar el espacio para agradecerles muchísimo por los que estuvieron al pendiente del video en vivo el jueves por la noche. Fueron como unas 1000 personas en total las que nos vieron durante la transmisión en vivo, lo cual es una locura totalmente. No nos hubiéramos imaginado nunca cuando inició el proyecto, incluso cuando inició el en vivo, solamente que íbamos a ser tantos. Claro. Muy buenos comentarios, se armó el debate en los comentarios con nosotros. O sea, de verdad fue un en vivo y una experiencia increíble, fue un sueño hecho realidad. Les agradecemos muchísimo. El balón ya se rifó en el en vivo, está al inicio del en vivo la dinámica de cómo lo hicimos. Se contactó ya directamente a la persona, se va a resolver la logística con él, y si no se puede resolver, va a haber otro ganador que lo anunciaremos directamente en redes sociales. Estén al pendiente, Hablemos Foot en Twitter y Hablemos de Fútbol en Facebook. Así de sencillo. Así de fácil. Eso fue todo entonces por este episodio número 116 del podcast de Hablemos de Fútbol. Muchísimas gracias por estar al pendiente de todo nuestro contenido. Edgar, muchas gracias por estar en los controles operativos, en la edición y en todo lo que haces aquí detrás de cámaras. No, muchas gracias a ti, Jesús, y qué padre que ustedes también, a las personas que nos ven y nos escuchan, que son parte de este proyecto, y gracias a todos. Eso fue todo entonces por este episodio. Soy Jesús Sánchez y nos escuchamos para hacer más análisis del draft en los siguientes días. Hasta la próxima.